Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Tiziano. Un gusto para mí estar aquí. Me ha tocado hablar del tema cirugía del agujero macular y específicamente de una de las técnicas posibles para tratar esta enfermedad, que es la técnica del flap invertido y sus indicaciones. Sin temor a equivocarme, les puedo decir que la cirugía del agujero macular para nuestra subespecialidad ha sido una de las más dinámicas y con más cambios en los últimos 30 años. Imagínense ustedes que esta enfermedad se describió en el siglo XIX y recién en el año 1991 se publicaron los primeros casos que daban cuenta de una técnica quirúrgica que solucionaba el problema al 60% de los pacientes. Básicamente, esa década fue la década de la limitorrexis. La década del 2000 fue la década del desarrollo de los OCT, que nos permitió conocer más acerca de su fisiopatogenia y evolución natural de la enfermedad. Y esta última década, desde el 2010 a nuestros días, fue la década de la aparición de alternativas terapéuticas hacia casos que la técnica convencional no los solucionaba. Recordemos que el agujero macular primario tiene una prevalencia de 3.3 casos por 1000 habitantes, predomina fuertemente en el sexo femenino en un 75% de casos, y se da entre la sexta y la séptima década de la vida y es extremadamente raro por debajo de los 55 años. En casos que ya han padecido en un ojo, el riesgo de padecerlo en el segundo a los 5 años es alrededor del 5 al 10% en casos con el vítreo adherido, y que clínicamente lo típico es la presencia del síndrome macular, conformado por disminución de la agudeza visual central, presencia de escotoma absoluto o relativo, metamorfopsias, micropsias o macropsias. Al momento de indicar la cirugía y específicamente qué técnica vamos a usar para tratar esta enfermedad, tenemos que tener presente y muy presente la clasificación internacional del Grupo de Estudio de Tracción Vitreomacular, por un lado, y que fue descrita en el año 2013, y no ha perdido vigencia la clasificación de GAS que se produjo en el año 1988. Específicamente, ¿qué tenemos que mirar de estas clasificaciones para indicar una determinada técnica quirúrgica? Básicamente tenemos que saber qué estadio tenemos del agujero, la relación que tiene el vítreo con la retina en cuestión, y otra cosa muy importante es el diámetro del agujero macular. Esta cuestión del diámetro del agujero macular yo diría que es lo más importante y es altamente difícil, o por lo menos no es lo más habitual encontrar un estudio que esté bien medido el diámetro en cuanto a la posición, a la altura y en el corte específico que debe realizarse. De manera que el dato más típico y más útil del OCT es el diámetro del agujero, por lo tanto tiene que estar exactamente medido. Es sabido que con la técnica convencional, llámese convencional a la limitorrexis, la vitrectomía, el uso del tamponamiento y el posicionamiento, se da solución más o menos alrededor del 90% de los casos. Pero hay un grupo de pacientes que digamos así, ese éxito baja estrepitosamente a el 60%. Específicamente, ese grupo de agujeros maculares corresponden dentro de los primarios, a agujeros maculares grandes, llámese grandes, más allá de los 400 micras de diámetro para algunos grupos o más de 600 micras para otros, y el agujero macular relacionado a la miopía elevada. Estos grupos
de pacientes de agujeros maculares específicos tienen con la técnica convencional un pronóstico bajo. Esto está demostrado que con la técnica del flap invertido el éxito es muy superior y con métodos, digamos así, de investigación bien robustos como son estudios clínicos no me sale la palabra, aleatorizados. Otras posibles indicaciones del flap invertido son los agujeros maculares crónicos, que tengan una evolución de más de 6 a 12 meses, los agujeros maculares planos o de tipo 2, que son los típicos que no tienen líquido alrededor del levantamiento del borde del agujero, y los secundarios a traumas, los que no se han solucionado con la evolución espontánea. Básicamente la técnica del flap invertido, que fue descrita por Sofía Mikalewska, que es una polaca, consiste en realizar una rexis más o menos de 2 diámetros papilares, pero no realizar el estirpamiento, es decir, pelado de la misma, sino que dejarla adherida al borde del agujero macular. Posteriormente se hace una manipulación de esa rexis y se busca cubrir el área rota con 1 o 2 flaps de limitante interna. ¿Para qué se busca esto o para qué fue diseñada esta técnica o con qué fundamento? Primero, para realizar una limitorexis no tan amplia, para evitar las lesiones hipotéticas que esto genera en la retina. Y segundo, esto crea un puente y los restos de células de Müller que están en la limitante interna generarían una gliosis y corresponderían a un cierre del agujero macular. Esto está demostrado en un modelo animal. Le voy a presentar un caso clínico de una mujer de 55 años, miope elevada, con glaucoma crónico e hipertensa. Nos consulta en el año 2016, en esa oportunidad, por su ojo derecho, porque tenía indicación de antiangiogénicos, y por una segunda opinión. Y en el ojo izquierdo, que es el ojo que va a hacer el agujero más adelante, se ve allí claramente que ha comenzado un desprendimiento de la corteza vítrea en el polo posterior, además de su estafiloma. Justamente no hicimos el tratamiento del ojo derecho, fue sencillamente una segunda opinión, pero nos vuelve a ver 3 años después, pero esta vez porque había perdido visión en su ojo único, que era el izquierdo, y había bajado de 20/30 a 20/200. En el estudio de OCT que allí ven, se observa claramente un agujero macular. Entonces la propuesta fue realizar la cirugía con técnica del flap invertido. En un video muy corto, lo que vamos a ver es el primer paso que consiste en realizar el pelado de la hialoide posterior. Posterior a la tinción con azul brillante, realizamos el pelado y la confección del flap. Lo cubrimos al agujero con este flap. Como se ve allí, en muchos casos, inicialmente estaba descrito que había que introducirlo al agujero, el flap. Posteriormente se describió con que dejarlo, hacemos el intercambio fluido-aire, con que dejarlo en la superficie del agujero que lo cubra, que lo recubra y que lo aísle de la cavidad vítrea, se cumplía con la misma finalidad. Y este es el resultado postquirúrgico de hace 15 días, con una agudeza visual de 20/70 al mes de la operación, donde se ve que la reconstitución del área ha sido exitosa. Para terminar, las conclusiones, podríamos decir que la cirugía del agujero macular es muy dinámica, que contamos con varias técnicas para solucionarla de acuerdo al estadio de la enfermedad, que la selección de casos depende de un examen exhaustivo del OCT, realizar una estadificación clínica correcta y conocer la etiología del mismo. Y
Para concluir, decir que la técnica del flap invertido es una técnica demostradamente eficaz y que, por supuesto, necesita una curva de aprendizaje importante. Muchísimas gracias por su atención.